Te he llamado por tu nombre. Cristian Gálvez. Capítulo 25. Año 30 después de Cristo. 3790 del calendario judío. 783 del calendario romano. Betania. Jesús se alzó. Mientras la noche transcurría y el alba aún no había anunciado su llegada en la casa de la familia Lázaro, todos sintieron que el momento de despedida estaba cerca. No había sueño entre ellos, solo una vigilia de corazones absortos en la presencia que pronto les sería arrebatada. De uno en uno, Jesús fue llamando a cada uno de los allí presentes con el fin de entregarles un último mensaje. Juan, el apóstol que había reposado su cabeza contra el pecho de Jesús en su última cena, contenía en ese momento su propia aflicción y fue el primero en abalanzarse sobre él. Maestro, dime que todo esto, nuestra espera, nuestro dolor, nuestra lucha, ha tenido un propósito. Con el horizonte a punto de teñirse de naranja y rosa, Jesús se acercó y puso su mano en el hombro de Juan. Tras abrazarle, se lo llevó en silencio al patio. Los demás permanecían callados, y solo Miriam, la de Magdala, las hermanas de Lázaro, Andrés y Santiago Zebedeo, se dispusieron a preparar el desayuno. Pasaban los minutos, y, cada vez que regresaba cada uno de los que ya habían tenido la oportunidad de estar cara a cara con Jesús, los demás intentaban sonsacar algo de información. Pero, como si de un pacto secreto se tratara, era unánime el compromiso de confidencialidad de cada uno de los que acababan de estar con el Maestro. Jacob trató de sonsacar el mensaje de Jesús a su tío Simón, pero el antiguo celote, convencido de su propósito, pero con la tristeza asomando en su rostro, se negó cariñosamente en redondo. No podía confesar al pequeño qué destino los esperaba a ambos. Por mucho que ardiera en deseos de compartirlo con Jacob, con el fin de que pudiera preparar con valor el futuro que estaba por venir. De uno en uno, Jesús fue llamando a cada uno de los allí presentes, con el fin de entregarles un último mensaje. Juan, el apóstol que había reposado su cabeza contra el pecho de Jesús en su última cena, contenía en ese momento su propia aflicción, y fue el primero en abalanzarse sobre él. Maestro, dime que todo esto, nuestra espera, nuestro dolor, nuestra lucha, ha tenido un propósito. Con el horizonte a punto de teñirse de naranja y rosa, Jesús se acercó y puso su mano en el hombro de Juan. Tras abrazarle, se lo llevó en silencio al patio. Los demás permanecían callados, y solo Miriam, la de Magdala, las hermanas de Lázaro, Andrés y Santiago Zebedeo, se dispusieron a preparar el desayuno. Pasaban los minutos, y cada vez que regresaba cada uno de los que ya habían tenido la oportunidad de estar cara a cara con Jesús, los demás intentaban sonsacar algo de información. Pero como si de un pacto secreto se tratara, era unánime el compromiso de confidencialidad de cada uno de los que acababan de estar con el Maestro. Jacob trató de sonsacar el mensaje de Jesús a su tío Simón, pero el antiguo celote, convencido de su propósito, pero con la tristeza asomando en su rostro, se negó cariñosamente en redondo. No podía confesar al pequeño qué destino los esperaba a ambos. Por mucho que ardiera en deseos de compartirlo con Jacob con el fin de que pudiera preparar con valor el futuro que estaba por venir. Las mujeres allí presentes también tuvieron su protagonismo. En el turno de Miriam, la madre de Jacob, se dispuso a escuchar las palabras del Maestro. Jacob esperó tenso, nervioso. Demasiado secretismo para un niño de 9 años. Intentó despistarse con su moneda, pero el anhelo de saber le impidió evadirse, aunque fuera por unos momentos. A los pocos minutos, su madre regresó tratando de limpiar las lágrimas de su rostro. Jacob esperaba que su madre volviera radiante, pero le sorprendió la aflicción que traía. Jacob se abalanzó sobre ella, y Miriam le abrazó tratando de dar alguna explicación absurda al pequeño Jacob. Miró a Simón, su cuñado, y entre ellos no hizo falta palabra alguna. Entendían su propósito. Sería un acto de fe. Miriam empujó cariñosamente a Jacob y le condujo hasta donde esperaba Jesús. Era su turno.
El niño se detuvo. No entendía qué tenía que ver él con el mensaje de los adultos. Pero Jesús no hacía distinciones. El nazareno estaba tranquilo, recibiendo con gratitud los primeros rayos de luz de la mañana en su rostro. Frente a él, Jacob, nervioso, dubitativo, expectante. Era la primera vez que se encontraba con el nazareno a solas. No terminaba de entender muchas de las cosas que habían sucedido las últimas semanas. Tan solo estaba seguro del cariño que profesaba al maestro, de lo que sufrió al ver su agonía y de lo que disfrutó al verle de nuevo desayunar con su madre. Jesús le recibió con una gran sonrisa y le llamó por su nombre. «Pequeño Jacob, ahora sí te vuelvo a mirar», le dijo el nazareno en clara alusión a aquella tarde en el Gólgota. Jacob dio 2 pasitos para colocarse a su alcance. Su puño cerrado guardaba su mayor tesoro, el leptón que el Galileo le había entregado días atrás. «Sé que tienes un mar de dudas», le dijo cariñosamente el maestro. Jesús se sentó en el suelo e invitó a Jacob a que hiciera lo mismo. El pequeño se relajó y tomó asiento. El nazareno, al ver que el crío no tomaba la iniciativa, provocó la conversación. «Dime, Jacob, ¿qué quieres saber?» «¿Cómo puedo resucitar?», respondió improvisadamente el pequeño. La inocente pregunta provocó una carcajada al carpintero. Gozaba en la compañía de los niños y jamás lo ocultó durante su ministerio. «Pues, si quieres que te diga la verdad, se lo tendré que preguntar a mi abá», respondió Jesús señalando al cielo. «¿Tu padre vive en el cielo?», así podríamos decirlo. «¿No tuviste un abá aquí con nosotros?». Jesús comenzó a disfrutar mucho con aquella conversación. Más allá de las escrituras, de las parábolas y enseñanzas, del propósito del Padre, un niño de 9 años estaba comenzando a fabricar el interrogatorio más divertido que Jesús jamás había tenido. «Claro que tuve un padre. Se llamaba José y trató muy bien a mi madre. Fue él quien me puso el nombre de Jesús y fue él quien me enseñó mi profesión». «¿Tu padre era médico?». «¿Médico? ¿Cómo curas a la gente?». Jesús, a carcajada limpia, trató de enmendar la confusión de Jacob. «No, mi padre era carpintero. Sabía hacer muchas cosas con madera. Fue un hombre justo que supo amar y guardar un secreto muy grande». «¿Qué secreto?», preguntó Jacob, comenzando a disfrutar también de aquel encuentro. «Que mi madre estaba embarazada gracias a Dios». «No lo entiendo». Jacob se encogió de hombros. «¿Qué no entiendes, pequeño? Curas a la gente y no eres médico». Jesús estalló en otra carcajada ante la espontaneidad de aquel crío. Sin embargo, la risa se detuvo al instante ante la nueva pregunta del pequeño custodio del leptón. Esa vez fue el pequeño el que le llamó por su nombre a él. «Jesús, ¿te vas a ir otra vez?», le preguntó mirándole fijamente a los ojos. El nazareno mantuvo la mirada. Respiró tranquilo, con paz, como si las siguientes palabras requirieran una liturgia especial. «Sí, Jacob, me voy con mi padre. Todo se ha cumplido y ahora os tengo que dejar hacer a vosotros, pero algún día volveré». «Pues yo no quiero que te vayas». Jacob bajó la cabeza para mirar su leptón con melancolía. Jesús puso su mano sobre la cabeza de Jacob y le acarició el pelo. «Jacob, necesito que te prepares. Vendrán tiempos difíciles y tendrás que acostumbrarte a las despedidas. Tarde o temprano, algunas de las personas que más quieres se separarán de ti. Y eso te hará más débil y más fuerte al mismo tiempo. Mi padre tiene un plan. En el futuro, cuando ya no recuerdes nada de lo que has vivido todo este tiempo, te necesitaré más que nunca. Cuando las tinieblas inunden tu camino, yo seré tu luz. Y en verdad te digo que llegará el día, Jacob, en el que tú salvarás la palabra de mi padre». «Eso ya me lo has dicho 2 veces». Jesús, recuperando la sonrisa de nuevo, le replicó: «Y te lo repetiría no 7 veces, sino 70 veces 7». Con esas palabras, Jesús tomó a Jacob de la mano y lo introdujo de nuevo en la vivienda. Dentro,
Todos estaban expectantes, pues habían escuchado las carcajadas de Jesús y no entendían qué había pasado. Jacob venía con un semblante inconsciente, sin terminar de descifrar el verdadero significado de las palabras de su adorado maestro. Cuando llegaron al grupo, Jacob sorprendió una vez más a todos los presentes con su frescura descarada. Jesús, me olvidé de hacer una pregunta. Adelante, Jacob. Jesús le invitó a continuar. ¿Por qué lloraba Judas después de vuestra cena? Se hizo un silencio en la casa de Lázaro. Todos quedaron estupefactos. Algunos apóstoles se miraron incrédulos, pues un niño de 9 años acababa de poner el nombre del traidor encima de la mesa, algo que ninguno de los 11 había osado hacer hasta ese momento. Simón, estupefacto, dirigió su mirada a Miriam. Ella se encogió de hombros. Jesús observó las reacciones de sus seguidores. Todos esperaban unas palabras grandilocuentes, una parábola, un sermón sentencioso acerca del apóstol corrompido. Sin embargo, Jesús bajó la mirada hacia Jacob, que estaba a la espera de una explicación. Jacob, ninguno de ellos lo entendió, y en los tiempos venideros tampoco lo entenderán. Solo recuerda que mi padre tuvo, tiene y tendrá un plan. Y concluyó así su testimonio sonriendo de nuevo y acariciando el pelo del niño. El pequeño se encogió de hombros y Jesús los instó a todos a prepararse para salir a caminar. Cuando todos ellos estuvieron listos, el maestro los llevó a la colina del Monte de los Olivos. Habían transcurrido 40 días desde la resurrección del Nazareno, y en aquel momento todos caminaban con pesadez, como si quisieran retrasar voluntaria o involuntariamente el inevitable final de esa última caminata. El Monte de los Olivos, pensaban los apóstoles. El lugar donde quedaron dormidos mientras Jesús rezaba preparándose para su final. El lugar donde iban a volver a despertar. El lugar donde fue arrestado. El lugar donde estaba a punto de triunfar hasta el fin de los tiempos. Llegado el momento, se volvió hacia ellos, levantó las manos y los bendijo a todos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y con esas palabras, miró a todos detenidamente hasta posarse en Miriam y Jacob, a quien, una vez más, sonrió ampliamente y se alejó de ellos. Tras caminar un centenar de pasos colina arriba, cuando empezó el descenso por la otra cara del montículo, su figura comenzó a disolverse en la luz ya plena del amanecer, dejándolos con una impronta que se grabaría en sus almas y en sus acciones por el resto de sus días. Jacob fue el único que no se quedó contemplativo. Salió a la carrera hacia el lugar en el que Jesús había descendido. Cuando llegó a la parte más elevada de la colina, desde donde podría ver todo el paisaje a su alrededor, su decepción fue mayúscula. Allí no había nadie, ni rastro de Jesús. Había desaparecido por completo. Jacob dio media vuelta y miró a todos los que se habían congregado junto a él. Negó con la cabeza. Jacob, sin entender muy bien lo que acababa de suceder, asió fuertemente su pequeña moneda y se abrazó a su madre, que lloraba desconsolada. Simón se unió al abrazo y los tres quedaron convertidos en una antorcha viva del amor y la voluntad que el Nazareno les había encargado. Tadeo los miró con profunda compasión. A medida que el sol ascendía, los apóstoles, fortalecidos en espíritu y unidos en propósito, se prepararon para llevar adelante la misión encomendada, no sin lágrimas en sus ojos. Simón, el antiguo celote, miró a Miriam. Jesús ya no estaba entre ellos, y de repente, la imagen de Gedeón se presentó en su cabeza. No sabían nada de él. La ausencia de noticias podría ser algo bueno, o todo lo contrario. Betania se encontraba demasiado cerca de Jerusalén. Meditó partir enseguida, pero recordó las palabras de su maestro. Dios tenía un plan,
aunque no fuera de su agrado. Y Jacob, que ignoraba las palabras de Jesús hacia su tío Simón y su madre Miriam, pensó que nunca nada ni nadie los separaría. No sabía cuán equivocado estaba.